Vamos a leer Salmo 104. Hola. Haces que los manantiales hiervan sus aguas cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los árboles salvajes calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde tus altos aposentos riegan las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Ahora vamos a leer Mateo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Hola, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno. Tápense el oído. No sonó. Súper. Súper. Gracias por la lectura. Como siempre, una alegría estar acá con ustedes. No los veía hace tiempo, lo extrañaba. Así que, y sobre todo un privilegio poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Así que oremos, pidámosle al Señor que sea un buen tiempo meditando en su palabra y que al final sea Él quien nos hable. También necesito escuchar de Él. Padre, te damos las gracias, Señor, por poder estar acá, por poder reunirnos libremente, Señor. Poder disfrutar de tu palabra en medio nuestro, poder disfrutar de la comunidad, de la familia, Señor. Te damos las gracias. No queremos dar esto por sentado, Señor, no queremos que sea como un domingo más, Señor, que sea parte de mi rutina semanal, Señor, sino que sea un momento para celebrar, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para celebrar quién eres tú, Señor. Así que te pido, Señor, que pongas esa disposición en nuestros corazones, Señor, a poder escuchar tu palabra, celebrar tu palabra, Señor, y celebrar tu presencia en medio nuestro, Señor. Te alabamos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hemos estado en una serie en torno al Padre Nuestro, ¿cierto? Alan, hace algunos domingos atrás, en la introducción, nos comentó de que en medio del Sermón del Monte, Jesús nos enseña esta palabra, o sea, esta oración, para de algún modo llevarnos a Él y guiarnos en la aplicación del Sermón del Monte a nuestras vidas, ¿cierto? Cómo el reino de los cielos se hace presente en nuestra vida, en nuestros entornos y en toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces, el Padre Nuestro empieza con Padre Nuestro, ¿cierto? Y ahí, como decía un autor, en este punto buscamos que nuestro corazón se enfervorice con estas palabras, reconociendo que tenemos un Padre en los cielos, ¿cierto? Y después sigue, que estás en los cielos, reconocemos su santidad, su majestad, venga tu reino, esa es la petición de que su reino venga a esta tierra y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se predicó hasta este momento. Y llegamos a este punto y empezamos a pensar en toda la forma en la que esta oración se hace práctica en nuestro día a día y al tiro vemos que necesitamos ayuda. Y justo acá viene la parte de pedir. Y tiene una consecuencia lógica. Vemos que estamos pidiendo que su reino venga, pero a la misma vez necesitamos ayuda. Entonces, hoy día vamos a meditar en torno a eso, en estos dos versículos, que es el 9 y el 10, ¿ya? Entonces, somos ciudadanos de este nuevo reino, el reino inaugurado por Jesús. Y así que la pregunta que este pasaje nos está llevando a responder es, ¿cómo debo vivir mi día a día, en lo cotidiano, en lo normal, a la luz de este nuevo reino?
Eso es lo que este pasaje está tratando de respondernos. Y el texto de hoy nos dice por lo menos que tenemos que vivir de dos formas. Uno, pidiendo. Y dos, pidiendo perdón y perdonando. Muy sencillo, ¿cierto? Varios, varios tiempos de entrenamiento para saber que lo más sencillo, menos es más. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuestro día a día? Pidiendo y pidiendo perdón y perdonando. Entonces, vamos a la primera parte, vamos a analizar la primera parte del texto que tiene que ver con pedir, ¿cierto? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y es interesante, he escuchado muchas veces, y yo también lo he pensado, muchas veces cuando hablamos sobre pedir, vienen como esta idea a la mente, como a mí no me gusta pedirle al Señor, porque seguro que Él tiene cosas más importantes que atender. No me gusta pedirle por cositas chicas. O yo le pido, le vengo a pedir ayuda cuando ya al final de lo que ya hice y cuando ya necesito ayuda, ahí le pido ayuda. Y si bien son ideas que pudieran parecer espirituales en algún momento, el texto no es lo que nos está diciendo acá. Y me gustaría como que pudiéramos abordar este texto por medio de unas preguntas. Al momento en que el Señor nos dice, pidan, danos hoy nuestro pan de cada día, la pregunta natural que sale de acá es, ¿por qué deberíamos pedir? ¿Para qué pedir? ¿Para qué en mi día a día necesito pedir para vivir la vida que el Señor me pide que viva? Y me gustaría empezar a pensar de que, ¿por qué debemos pedir? Porque de alguna manera revela lo que nosotros conocemos de Dios y lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Cuando pedimos, declaramos que Él es Dios y que nosotros somos criatura. Cuando pedimos, declaramos que Él es el sustentador y que yo soy el que necesita sustento. Al pedir soy consciente de mi necesidad. Pedimos ayuda para vivir a la altura de nuestro llamado como hijos, a la vez que confiamos en que Él nos puede proveer esa ayuda que necesitamos, esa provisión que necesitamos para el día a día. Cuando nosotros pedimos, estamos glorificándolo, pero estamos reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Uno no le dice dame o danos a alguien que no puede darte, a alguien que no tiene recursos. Alguien le dice dame a alguien que es superior, por así decirlo, tiene los recursos que tú no tienes, ¿cierto? Entonces cuando le pedimos, afirmamos eso, reconocemos ese carácter de Dios, de poder dar. El salmo que se leyó, Salmo 104, dice, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva, para sacar de la tierra su alimento, el vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Dios no dejó el mundo, no hizo el mundo, lo dejó andando y se fue a otro lado. Él está continuamente detrás, permitiendo cada minuto de existencia. Y en su bondad nos permite venir ante Él y pedirle, sea para nuestras necesidades básicas o cualquier cosa. Entonces, cuando venimos ante Él, reconocemos que Él es soberano en nuestras familias, en las situaciones que vivimos, reconocemos que Él es soberano sobre el gobierno, sobre los sistemas de salud, sobre nuestro trabajo, sobre cualquier otra cosa. Reconocemos su soberanía. Y pensaba mientras hacía esta predica que, por ejemplo,
Nunca he orado por las cadenas de abastecimiento, por ejemplo, a nuestras ciudades, como elementos de los que el Señor sí le importan, de los que sí le importa nuestra provisión. Tal vez si tú estás cerca en un trabajo que se relaciona con eso, sería un buen motivo por el cual orar. O si estás en un sistema de salud, también un buen motivo por el cual orar. Ahora, tampoco se trata de invertir los papeles, de yo querer orar por todo, porque si no oro, no voy a poder vivir en este mundo. Hay una iglesia en Corea del Sur que vi un video una vez que en el servicio el pastor empieza a orar, parece que por todas las enfermedades, pero empieza a orar como por el páncreas y empieza a orar por todas las enfermedades del páncreas, por el estómago y todas las enfermedades del estómago, por los pulmones y todas las enfermedades del estómago. Onda, si tu enfermedad no es nombrada ahí, no eres sanado, no sé. Ahí se invierte el papel, porque al final tampoco descansa en la soberanía de Dios. Hay muchas cosas por las que no oramos y el Señor sigue sosteniéndolas. Entonces, sí, venimos a pedir y a orar por cada detalle de nuestra vida, pero también descansando en que Él es el Dios, que Él es el soberano, no nosotros. ¿No? Y si hay algo en particular que el Señor te está llamando a orar, como decía Lutero, tal vez empieza a orar el Padre Nuestro y ve donde el Espíritu Santo te está prestando una especial atención, tal vez. ¿En qué es lo que te está llevando a orar? Tal vez. Leí una vez que el crecimiento cristiano se refleja, a diferencia del crecimiento natural, el crecimiento del cristiano se refleja en dependencia de Dios, no independencia. Los cristianos maduramos siendo aún más dependientes de Dios. Nuevamente, ¿por qué debemos pedir? Porque revela cuánto conocemos del carácter de Dios, cuánto conocemos de nosotros mismos, de nuestra necesidad. Ahora, hablamos por qué es lo que revela de nosotros y de lo que conocemos de Dios. Y cómo debemos pedir. Será, ¿por qué ahora cómo debemos pedir? ¿Qué es lo que nos dice el Padre Nuestro? Me acuerdo una vez que una tía lejana me pidió que orara por ella para que se ganara el quino y así pudiera salir pudiera reparar su casa, reparar su auto y salir a dar pancito a la gente que vive en la calle. Voy a omitir comentarios porque al final creo que yo también he orado así, como pidiéndole al Señor algo y yo tratando de darle a cambio otra cosa. Como esta oración, si Él me la cumple, yo voy a hacer esto, ¿no? Y obviamente de eso me he tenido que arrepentir. Pero esto me lleva a pensar, ¿cómo es una oración que va en línea con el Padre Nuestro? ¿Cómo es una petición que va en línea? Bueno, mi tía no se ganó el quino, pero ¿cómo hacemos una oración que honra al Señor? Primero que nada, no desconectamos nuestra petición de lo que hemos venido orando antes. Por eso no entramos directamente a la petición en el Padre Nuestro. Entramos a reconocer primero nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y si hay a veces que no necesitamos lo que estamos pidiendo, sino necesitamos recordarlo primero. Necesitamos recordar que Dios es nuestro Padre, que Él es santo y perfecto y Él está gobernando en este mundo. Necesitamos a veces recordar la soberanía de Dios. Necesitamos recordar que su buena voluntad es que su reino, todo lo bueno de su reino, Él desea que esté acá en la tierra, que nosotros vivamos en ese reino. La recomendación muchas veces pasa harto tiempo en esa primera parte del Padre Nuestro, antes de llegar a pedir.
Y así tu petición se va a ver informada por todo lo que Dios es. Sigo insistiendo, muchas veces no es lo que pedimos lo que necesitamos, sino recordar quiénes somos en Él y quién es Dios. Ahora, me gustaría tocar un punto importantísimo, creo, en nuestra sociedad de hoy en día, que esto nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, pero hay un punto en particular que me gustaría tocar, y es la satisfacción al momento de pedir, o la insatisfacción. Estamos en una sociedad que nos dice por todas partes que debemos estar insatisfechos, que siempre que lograste un escalón, necesitas subir a otro escalón. Cuando estás llegando al otro escalón, necesitas volver a subir otro. Tal vez cambiaste el auto y necesitáis ahora después un auto más grande, porque la familia creció, o terminaste un diplomado y ahora necesitas otro diplomado. Entonces, siempre de alguna manera nunca podemos estar tranquilos. La sociedad nos lleva a eso. Y la oración de esta parte es interesante que para los primeros oyentes, danos hoy nuestro pan cotidiano, les debió haber recordado una escena en la antigüedad. No sé si se imaginan a lo que estoy haciendo referencia. Cuando el pueblo judío recién había salido de Egipto, estaba murmurando contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decía los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Y ahí el Señor les concede el maná. Esto está en Éxodo 16. El pan que viene del cielo. El pan cotidiano. Dios lo había sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Ellos anhelaban volver a su antigua forma de vida y de un modo desagradecido reclamaban contra Dios. Y si bien esta es una situación que pasó miles de años atrás, es impresionante lo parecido que muchas veces son con nuestras oraciones o con nuestra forma de pedir. Dios nos ha librado del dominio de la muerte por medio de Cristo. Y aún muchas veces vivimos o hacemos peticiones desde esa inconformidad, no desde nuestra nueva cultura de reino. Y la verdad es que no estamos en una falta irremediable. No estamos en una falta llena de insatisfacción. Y eso es lo que a veces necesitamos recordarle a nuestros corazones. Por eso es importante mantener en vista al momento de nuestra petición, mantener en vista lo que viene antes del Padre, antes en el Padre Nuestro. Obviamente hay momentos en los que necesito esa oración de auxilio, en que voy directamente a pedir lo que necesito, y está bien, es parte de la vida del cristiano. Pero también en tu día a día, en tu oración diaria, es bueno recordar lo que ya eres y lo que ya tienes por Cristo. Muchas veces tendemos a fijarnos en lo que nos falta, en vez de lo que tenemos. Yo soy el primero en afirmar eso. Entonces nuestra oración se convierte en un clamor falso, en un clamor alentado no por los valores del reino, sino por vivir en una sociedad consumista que desea más, más y más. Pero de puras cosas vacías y huecas, que al final no llenan. Y a veces mis oraciones, por eso mismo, se convierten en peticiones en apariencia piadosas, pero por detrás se esconden valores mundanos. Es la sociedad que influye en mis oraciones, no quién soy yo en Cristo, qué es lo que tengo. Esta es una lucha en nuestros corazones, por buscar estar satisfechos en lo que tenemos. Si se fijan, todavía ni siquiera hemos llegado a qué pedir. Todavía estamos en cómo nos disponemos para pedir.
Un teólogo, Packer, decía lo siguiente: tal deleite en las cosas que Dios nos ha provisto es parte de nuestro deber, de nuestro servicio a Dios, porque sin Él estamos siendo simplemente ingratos por los buenos dones. Parte de vivir agradecido por lo que tenemos es una forma de alabanza a Dios de nuestro día a día. No sé si lo has pensado de esa forma. El deleite en lo que tenemos, en su provisión, es una forma de adoración. La pregunta es: ¿cómo está nuestra adoración en esta área? En un mundo tan insatisfecho. Dios no es como Don Francisco. No sé si alguna vez vieron el programa, cuando la gente recibía premios, recibía regalos, y él le decía: tengo un regalo acá atrás en la espalda. Y podía ser algo mucho mejor, una casa o un auto, más plata, pero también podría ser algo peor. Y es que a veces pensamos que Dios es así. Cuando le vamos a pedir algo, cuando pensamos en lo que necesitamos, en lo que queremos, como que nos cuesta venir ante Él y confiar en Él. Tendemos a tener nuestros planes, que Él venga a bendecir nuestros planes, nuestras peticiones, y no enfocarnos en lo que Él está declarando. Entonces, ¿cómo debemos pedir? Con un corazón agradecido y contento, que viva en la paz de la provisión de su Señor. Creo que estas dos preguntas son súper importantes antes de siquiera llegar a pedir. Porque ahora, ¿qué pedir? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahí entra de todo. Eso es lo lindo. Lo cotidiano está muy enfocado en lo diario, en lo pueril, en lo mundano, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. El Señor está alentando a vivir vidas diarias que descansan en su bondad y en su soberanía. Y acá, como decía antes, entra de todo: comida, vestimenta, transporte, nuestra ciudad, servicios de gobierno, instituciones de trabajo, la misión mundial. Y eso es lo lindo, que empezamos enfocándonos en Dios, en su gloria, en pidiendo que su reino venga a los cielos, las grandes oraciones, por así decirlo. Pero también esta parte de lo cotidiano nos lleva a ver lo del día a día, lo pequeño, desde que te despertaste en la mañana y necesitas ir a un lado y el sistema de transporte funcione. De que te permita bendecir, encontrarte con un vecino, de que te sobra un poquito más de lucas, comprarle algo y bendecirlo, a un hermano. También entran ahí estas oraciones. El Señor quiere ser Señor de toda nuestra vida. Y es la forma en la que fuimos construidos, ¿no? Como decía antes, la independencia es lo contrario al crecimiento. La independencia es pecado. La independencia de Dios. Me acuerdo de una hermana de una iglesia que iba antes, que en su mente dijo: tengo ganas de un chocolatito, quería un chocolatito. Y lo pensó nomás. Al rato después encontró un chocolate por ahí mientras buscaba ciertas cosas. Y se acordó de esa petición. Y ella se sintió feliz porque vio que Dios también estaba ahí. En las cositas pequeñas, en un chocolatito, le demostró su amor, le demostró que lo escuchaba por medio de un chocolatito. Ahora, el texto también dice nuestro pan diario. Y eso también incluye a los que están a tu alrededor. Esta oración es un modelo para una oración personal, ¿cierto? Dice al comienzo que cierres la puerta y vayas a tu cuarto. Pero en tu oración personal también están las necesidades de tu comunidad, las necesidades que están alrededor tuyo, las necesidades de este colegio, por ejemplo, de los vecinos, de tus vecinos.
también están alrededor. Sería un lindo ejercicio preguntarle hoy día o en la semana a tu hermano cuál es tu necesidad. ¿Cómo puedo orar por ti en ese sentido? ¿Qué petición tienes para poder acompañarte en oración? Y ver también la manera de cómo hacer la práctica. ¿Qué más podemos orar en esto? En el Padre Nuestro. Señor, te pido por un Lamborghini. O un Tesla, más humilde. El auto entra en los valores del reino. ¿Para qué lo quieres? Ahora, una vez leí la historia de un grupo de personas que oró mucho tiempo por un barco. Querían hacer actividades con el barco. Y hoy día una organización misionera que tiene una flota. ¿Qué pedir? ¿Qué no pedir? Por eso es importante cómo examinar nuestra petición a la luz de lo que hemos venido viendo antes. Como decía Aldo, están las prédicas antes, tal vez si no las has escuchado, te gustaría escucharla, puedes buscarla. También está el podcast, ese eco, tenemos podcast. Entonces, sería un buen momento para empezar a reflexionar sobre las anteriores y que sea el Padre Nuestro lo que infunde, lo que informa tu oración o tu petición. Tanto una flota de barcos como una pequeña barra de chocolate demuestran que tenemos a un Padre de los cielos que se preocupa por cada aspecto de nuestra vida y que quiere bendecirnos y bendecir al mundo. Así que, ¿cómo vivimos en el día a día con los valores del reino? Pidiendo para que su obra sea conocida para nuestras necesidades y la de los otros, y descansando en su soberanía. Ahora, la segunda parte, el versículo 12, va a ser un poquito más cortito. Pero este es el momento en el cual empezamos a pensar en nuestros hermanos y si que hay algún conflicto con ellos. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor ahora nos está llevando a pensar de una manera aún más intencionada en la comunidad. Antes nos decía nuestro pan cotidiano, ¿cierto? Ahora nos está diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Estamos pensando en nuestras relaciones, ¿cierto? No tan solo con hermanos, sino los que están alrededor. Y esto también revela, al igual que la petición anterior, esto revela también cuánto conocemos del Señor y cuánto conocemos nosotros mismos. Revela cuánto conoces de que Dios es santo, que tú y yo somos pecadores y que necesitamos vivir una vida constante de humildad y pidiendo perdón. Necesitamos vivir una vida de reflexión en las cuales estos valores del reino no se están siendo aplicados a mi vida. Necesitamos constantemente ir viendo nuestra vida a la luz de los mandamientos de Él. Y a la misma vez, también revela cuánto conocemos de que tenemos perdón en Él. Esa es una parte importante también. El Señor no está queriendo que estemos constantemente abrumados sin venir a Él en búsqueda de su perdón, de aliviar nuestra espalda, de recordar el sacrificio de Jesús cada día de nuestra vida. Ahora, la estructura del pasaje es bien interesante, porque dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué no simplemente dijo, perdona nuestras deudas? ¿Por qué incluyó esa como condición, por así decirlo, como también nosotros? ¿Significa que si yo no perdono a mi hermano, yo no soy cristiano?
yo no soy perdonado. Y hay que recordar de que esta es una oración familiar. Esta es una oración de hijos a su padre. No es una oración de justificación. Y la pregunta que viene acá, ¿por qué es tan importante el perdón a los demás? Y es importante porque cuando yo perdono a los demás, recuerdo que yo también soy perdonado. De otra forma, como yo soy perdonado, puedo perdonar a los demás. Como yo recibo gracia, puedo dar gracia a los demás. Cuando yo otorgo perdón, o otorgo gracia, es porque yo mismo estoy siendo receptor de esa gracia. El pedir perdón y el perdonar nos recuerda que estamos bajo un continuo fluir de gracia. Gracia abundante ha caído sobre nosotros. Y al momento de tratar con otras personas, de recordarnos de otras personas, lo primero que sale es gracia. Fluye. Ahora, si es que no está pasando eso en nuestras vidas, puede ser o porque no estamos siendo conscientes de esa gracia, no estamos disfrutándola, no estamos yendo a Jesús para recordarla, no estamos poniéndola en práctica, o simplemente no la estás recibiendo. Y ese es un llamado de atención también. Es una invitación a poder acercarte a Jesús, poder recibir de esa gracia diaria que tú y yo necesitamos. El no perdonar no pone en riesgo nuestra salvación, como tampoco la pone en riesgo un hijo que no obedece a su padre. El hijo obedecerá, porque en el hogar hay reglas y una forma de vivir, ¿cierto? Hay una forma de crianza que viene de los padres. Asimismo, nosotros vivimos en este mundo con los valores del reino, siendo perdonados y perdonando a otros como nosotros mismos hemos sido perdonados. Esta extensión de perdón es porque es la manera de comportarme en el reino en el que estoy. Entonces, la oración del Padre Nuestro, para ir finalizando, la oración del Padre Nuestro, la petición, el pedir perdón, el vivir en ese constante arrepentimiento, en ese constante fluir de gracia. En la oración del Padre Nuestro, el Señor pone su agenda en nuestras vidas. Pone la forma en la cual debemos comportarnos y guiarnos. Reorienta nuestras prioridades. Cambia la forma en la cual nos relacionamos con Él, nos relacionamos con el mundo. Y eso por medio de buscar fuerzas en Él, de otorgar gracia y de vivir de una manera que traiga paz y que refleje su nombre. Entonces, ¿cómo debemos vivir el día a día con los valores del reino? Según estos dos versículos, pidiendo su ayuda, pidiendo su gracia y pidiendo perdón y otorgando perdón y gracia a los demás. Así que oremos, que creo que siguiendo en línea, pidámosles al Señor que nos ayude a vivir de una manera que le honre y a la misma vez pidámosle que podamos vivir tranquilamente, descansando en su soberanía y que lo que tenemos ha sido dado por Él y lo que no tenemos también. Oremos. Padre, te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, plasmada, Señor, en una cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo lo necesario para vivir. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas alegres en tu provisión, Señor. Que tengan paz, Señor, en lo que tú nos has dado, Señor, y en lo que no nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir mirando a los demás también, Señor. Preocupándonos, Señor, por sus necesidades.
acompañándonos, Señor, en tiempos difíciles, Señor, en tiempos de necesidad, Señor, como tal vez hoy día muchos lo están pasando, Padre. Y también, Señor, ayúdanos a vivir en esa gracia perdonadora, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes constantemente de la gracia que ha caído sobre nosotros, Señor. Y así podamos perdonar y vivir de un modo, Señor, que nuestra vida refleje los valores del reino. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.